Dios les bendiga. Queremos compartir como tema la herencia de la promesa, o también dicho la herencia de la fe como promesa. La herencia de la fe o la herencia de la promesa. El texto clave es Génesis 15, versículo 4. Génesis 15, versículo 4. Dice su palabra en el nombre de Jesús. La palabra del Señor vino a él diciendo: Él no será tu heredero. Tu propio hijo te heredará. Luego lo llevó afuera y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Siguió diciendo: tus descendientes serán tanto como las estrellas. Abraham le creyó al Señor, quien tomó en cuenta su fe y lo aprobó. Dice que Abraham le creyó y eso se le fue tomado por justicia. ¿Usted cree que es un descendiente de Abraham, amados hermanos? Un hijo de la promesa, como dice la palabra, un hijo que es como las estrellas. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, sé tú, Señor, añadiendo bendición, Señor. Sé que ciertamente has bendecido tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner un oído para obedecer, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y no pasarla, Señor, desapercibida, Señor, no ponerla por obra. Ayúdanos a ser oyentes, oidores, Señor, Padre, que pongan en acción tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. El tema es la herencia de la fe. Pero, ¿qué podemos nosotros entender o qué se nos viene a nuestros pensamientos cuando hablamos acerca de herencia? Podemos nosotros, se nos puede venir a nuestros pensamientos aquellos terrenitos que nos dejó la abuela, ¿verdad? O el abuelo, el papá, la mamá. Pero tal vez algunos no les dejaron nada, deudas. O tal vez otros, ¿verdad? Sus propios hermanos, padres, familia, empezaron a quitarle la herencia que tal vez sus abuelos les dejaron. Y ay, pastor, ya me acordó usted de los terrenitos de allá. Hermanos, ¿y cuántas personas no han fallecido? Ahora hay que tener cuidado con las palabras, dicen. ¿Cuántas personas no se han dividido? ¿Cuántas familias no se han dividido por causa, hermano, de una herencia? Mire lo tremendo de ver de que cuando una persona ya está por fallecer, ya los hijos están más interesados, hermano, en que ya se le venza ese minuto extra, que en gozar ese poco tiempo que queda con su padre o su abuelo. Y es que, hermano, solemos pensar como hombres de esa manera, pero la Biblia nos revela que la herencia es más que posesiones materiales. Nos enseña que la herencia es una verdad más profunda. La fe nos demuestra que es una herencia. Dios le dijo a Abraham: no será este quien te herede, hablando acerca de Esaú, porque Dios le había prometido un descendiente que heredaría la promesa, una promesa que Dios le dio a Abraham.
El original dice, saldrá de tu cuerpo. Ese es el original que dice. Algunas versiones, la Reina Valera dice, no te heredará sino te heredará un hijo tuyo. Pero la versión original dice, saldrá de tu cuerpo. Otras versiones, como la Biblia, hermano, las Américas, dice, saldrá de tus entrañas. Hemos creído que Isaac, el hijo de la promesa. Pero, amados hermanos, vamos a ver a continuación algunos argumentos que no es Isaac. Isaac incumplió la promesa, aún mintiendo. Isaac no recibió la promesa, no recibió la tierra prometida. Así que no es Isaac. Tampoco pudo dar herencia a los demás hijos, hermanos, de algo que no tenía. No le pudo dar herencia porque la tierra no había sido de él. Recordemos que la tierra fue conquistada, hermanos, después saliendo de Egipto por Moisés. Y solo 3 de los que continuaron y una descendencia nueva fueron los que conquistaron esa tierra. Así que la fe no solo se cree, sino que también se hereda, se preserva y se transmite de generación en generación. El significado de una herencia es el derecho legal otorgado y casi siempre se deja al morir la persona. Pero recordamos que también en las Escrituras demuestra que el hijo pródigo la pidió antes de que su padre muriera. La fe se recibe y se transmite. Una fe es una herencia, es una promesa y es un destino. Recuerdo que estaba predicando, me dieron la oportunidad de dar un mensaje y trato de llevar el mensaje lo que es en la línea y no desviarme. Pero ese día se me zafó algo, hermano, decir, y dije, la mejor herencia que un hombre puede dejar es el temor a Jehová. Y por ahí había un joven y agachó su cabeza. Después supe que era un joven muy rico, porque llegó el pastor a decirme, es que ese hermano es rico. Ah, sí, le dije, no, es que es muy rico, me dijo. Y dije yo, bueno, pues después del tiempo me di cuenta, hermano, que los bienes materiales, las posesiones, pueden terminar en las manos de un impío. Proverbios 13:22 en una versión TPT. Pero el temor de Jehová es herencia para los justos, hermanos. Aunque las posesiones materiales queden en las manos de un impío, la herencia de Jehová es el temor de los justos. Dice esa versión TPT, Proverbios 13:22. El hombre bondadoso deja una herencia que perdura. Esa es la fe. Una herencia perdurable para los hijos de sus hijos. Es decir, una herencia de generación en generación. Que esa sea nuestra herencia para nuestros hijos. Pero dice, pero la riqueza del impío se acumula para el justo. ¿De qué sirve, hermano, estar perseverando en dejar una herencia material? Gloria a Dios. Hermano, si usted camina en justicia y deja una herencia, gloria a Dios. Eso uno desea para dejar herencia para los hijos. Pero ¿de qué sirve si no está dando testimonio de un Dios vivo? La herencia más grande que un hombre puede dejar es el temor a Jehová. Este pacto que dio origen a la promesa por medio de la fe es dada a Abraham. Hoy en día nosotros miramos a Abraham, el padre de la fe, de las 3 religiones más grandes monoteístas del mundo. Si vamos por los números, el Islam, hermano, tienen a Abraham como padre. Los judíos, los cristianos, tenemos a Abraham como padre. Nosotros sabemos por las promesas
que cuando se habla de los hijos prometidos, como las estrellas, es hacia nosotros, a una promesa futura. El inicio de esa herencia como promesa se dio en un pacto. Y dice Génesis 15, versículo 6. Génesis 15, versículo 6. Dice, Abraham le creyó al Señor, quien tomó en cuenta su fe y lo aprobó. Aquí habíamos terminado de leer el texto clave, donde el Señor le estaba diciendo que no sería Esaú, que sería uno que vendría desde sus entrañas. Dios no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de uno que saldría de su cuerpo, de uno que saldría de su misma descendencia. Luego le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur, de Babilonia, para darte esta tierra como herencia. Abraham, hermanos, caminó como peregrino por medio de la fe en una tierra que no era de él, pero caminaba como que fuera de él, por medio de la fe. Entonces Abraham le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra es mía? Y el Señor le dijo, consigue para mí un ternero de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad y un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió a la mitad. Después puso una mitad frente a otra mitad, pero las aves no las partió por la mitad. El pacto que Abraham hizo con los animales no aparece en el libro de Levítico, porque no era una forma levítica. Bueno, era una tradición de sacrificio del tiempo, hermanos, de Babilonia. Era una tradición sacrificar y hacer un pacto entre 2 personas y hacer ese sacrificio. Pónganse a pensar usted o a meditar esa imagen. A mitad, hermanos, el carnero, a la mitad, una parte puesta aquí y la otra parte puesta acá. A la mitad, hermanos, una cabra, a la mitad aquí y la otra mitad aquí. A la mitad, con sangre a los 2 lados. Cada agente que pactaba, hermanos, era como que usted se ponga a pensar, cuando hacen un pacto, ¿qué hacen? Se dan la mano, ¿verdad? Tiene que haber 2 para que se den la mano, ¿no? Si no, ¿cómo le va a decir usted? Es que yo estuve de acuerdo, pero yo no, nunca te di la mano, ¿verdad? Nunca, digamos, yo no estuve de acuerdo. Así que son 2 personas que se dan la mano. Entonces, en un pacto, cuando Dios estaba haciendo el pacto con Abraham, los 2 tenían que pasar por en medio de esos sacrificios. El simbolismo es que cualquiera que renunciara al pacto o no obedeciera al pacto, iba a participar de la misma suerte que participaron los animales que estaban allí. Correría la misma suerte. La obediencia al pacto de Dios, ¿qué conlleva? Santidad, obediencia, hermano. Ese es algo muy santo, es algo muy serio. Algunas personas han llevado un pacto de deuda y cuando les llega el cobrador, los pies les tiemblan, hermano. Cuando tal vez se acumulan los meses, hermanos, ¿cómo le llaman aquí el mortgage? El pago de la casa. Mortgage. No hayan que hacer. Lo llevo a esto porque es un temor grande a perder algo material.
Esta es una promesa espiritual. ¿Cómo sentirá el corazón de un hombre al saber que puede perderlo todo cuando no pueda cumplir su promesa? Los dos tenían que pasar en medio de ese sacrificio. El que no cumpla, cuando vaya pasando, todavía me estoy a tiempo de arrepentirme, ¿eh? Terminaré igual que esos cabritos que está allí. Y después esos sacrificios eran quemados. Es decir, aparte de que conllevaba el no cumplir la promesa, te iba a ser partido a la mitad, ibas a ser quemado en fuego. Dice Génesis 15, 11. Más tarde, 15, 11. Más tarde, unos buitres bajaban a comerse los animales muertos, pero Abraham los espantaba. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en un trance. Algunas versiones dice como dormido. Cayó sobre él una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Y ahora nosotros quejándonos, hermano. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Por si se perdieron, el 15:16 dice, Génesis 15:16, después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía al colmo. Cuando se hizo de noche y todavía estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales. Que dice, no dice que Abraham caminó entre los animales. Hay 2 figuras aquí espirituales que caminaron entre los animales. Un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales. Dice que ese día el Señor hizo un pacto con Abraham. El Señor le dijo: daré esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el gran Éufrates. Fue el mismo Dios que pasó entre los animales. Fue el mismo Dios, porque sabía que el hombre no tenía la capacidad de cumplir. Dice esta versión TPT, cuando se puso el sol, ya estaba muy oscuro. De repente apareció un brasero humeante y una antorcha encendida que pasaron entre los animales descuartizados. Qué tremendo, qué figura. Hay rayos de luz, hermanos, en las Escrituras acerca de estas cosas. Dice las Escrituras que, hermanos, una columna de humo habla de que guardaba a Israel. Rayos de luz aparecen cuando Isaías ve el altar y un carbón encendido es sacado y su culpa es perdonada. ¿Un carbón perdonando culpas, hermano? ¿Quién es este carbón? Hay rayos de luz en las Escrituras cuando dice el rey: yo metí a 3, pero hay uno como flama de fuego con figura de hombre en medio ahí. Son rayos de luz. Mas a nosotros que ya hemos recibido esa promesa cumplida, hermanos, dice Juan, y la luz vino a los hombres. Allá eran rayos de luz. Aquí nosotros hemos visto el sol de justicia, hermanos.
Y hemos sido cegados al pecado para no volverlo a anhelar más, hermanos. Gloria a Dios que nos ha cegado, hermano. Nos ha vuelto ciegos al mundo, hermano. Y si no, hermano, pida ver al rayo ahí la gloria de Dios que vio, hermanos, Saulo. No tuvo más deseo de volver a vivir como antes vivía. Esa presencia es la manifestación misma de Dios que se apareció. Fue el Padre haciendo un pacto con su Hijo, sabiendo que Dios, hermano, que el hombre era imperfecto. Fue Dios hecho carne haciendo un pacto, hermano. Esa promesa no es algo material. Esa promesa de la cual estaba pidiendo Abraham es Cristo. Es una herencia, hermano, que no se gana por voluntad humana. Cuando Dios hizo ese pacto, está hablando que solamente se recibe por gracia. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Caminó ahí, en medio de ese sacrificio, ¿no? No pagó por ninguna falta que Abraham hizo. Fue Dios mismo que pagó por nuestros pecados. La herencia de la fe comienza en Dios y termina en Dios. No es un logro personal, es un regalo que Dios pactó desde el Edén y rectificado con Abraham. La herencia, hermanos, tuvo un cumplimiento desde el antiguo pacto. Se encontró y nosotros la miramos en Israel, en ese antiguo Israel, no el neo Israel, el nuevo Israel. Esa consumación de esa promesa es en un nuevo Israel espiritual que habla Romanos. Un nuevo Israel que aceptaría a judíos y a gentiles. Un nuevo Israel a la que le llaman la tierra prometida. Una tierra, hermano, que por medio de la fe se hereda. Cristo es esa tierra prometida. Canaán es un concepto de lo que Dios vendría a hacer para aquellos que estaban deseosos de descansar de Faraón. No tenían una tierra, no tenían identidad. Dios les había prometido una identidad. Aquel pueblo había salido de Faraón. Nosotros hemos salido de este sistema, de este mundo, de Satanás, del príncipe de este mundo. Y Dios ha prometido una tierra en la cual descansemos. Este es Cristo. Este pueblo, hermanos, descansó como una figura en esa tierra de sus enemigos. En Josué 14:6 se habla acerca del recuerdo de la promesa de la herencia. Estuvimos hablando acerca de ese recuerdo, de esa promesa el viernes, aún en medio del pecado, hermano. Como Dios le recordó a Judá en ese declive de la fe, esa promesa que Dios le había dado. Y ahora nosotros vamos a ver un joven de 85 años de edad, recordando la promesa que Dios le había hecho a Caleb. Esa es una historia, hermanos, de que realmente conmueve. Porque hoy en día llegan a los 60, 65 años de edad. Vamos a echarle al pastorado, hermano, la carga. Ya se quieren retirar, hermano. Le dijo Josué, ¿qué quieres, Caleb? ¿Quieres jubilación? Caleb le dijo, quiero lo que Dios me prometió. Dice Josué 14:6. En Gilgal, una delegación de la tribu de Judá se acercó a Josué de parte de Caleb, dice él, Kenesibab,
Por medio de ellos, Caleb dijo: tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Aunque Josué sabe la historia, él se la recuerda. Él recuerda la promesa. Moisés había muerto. Caleb había visto a Moisés cómo se aferró de la promesa de Dios. Y esa fe había dado testimonio. Y de esa fe es la que se aferra Caleb. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me mandó desde Cades Barnea a espiar la tierra. Le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra. Mire, hermanos, un hombre de que miró gigantes, una tierra que Dios había prometido, y dijo: Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nuestras debilidades, y tal vez Dios nos dice: a tus 85 años es posible que te consagres? Es posible que dejes de hablar mal del vecino. Ay, no, Señor, vieras, el chisme me busca a mí, me busca el chisme a mí. Yo puedo amarrar esa lengua. No lo creo, Señor. Esos gigantes están bien grandes. Y mira, mi mamá, mi abuela también. Esa es la herencia que me ha dado. ¿Miramos nuestras debilidades nosotros o miramos realmente lo que Dios puede hacer en nosotros? Eso fue lo que le dijo Caleb. Sin embargo, los otros espías que fueron conmigo atemorizaron al pueblo con lo que dijeron. Pero yo creí de todo corazón que el Señor nos ayudaría a conquistar la tierra. A sus 85 años, reclamando todavía por la promesa. Hermanos, ¿qué fue lo que Dios nos ha prometido? Y han pasado los años y tal vez no se ha cumplido. ¿Podrá Dios hacerlo? Moisés me hizo esta promesa: la tierra que ustedes visitaron te pertenecerá a ti y a tus hijos para siempre. Te daré esta tierra porque creíste de todo corazón. No fue lo que hiciste, creíste por la fe. La fe, creíste de todo corazón y le fue contado por justicia. Creíste de todo corazón en el Señor, mi Dios. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Queremos jubilarnos o queremos matar gigantes? Las promesas de Dios, hermanos, no se jubilan. No se jubilan. Nos esperan a nosotros para que tomemos esa actitud, hermano, que tuvo Caleb. Josué 14:10 dice más: ahora bien, tal como el Señor dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años más. Sí, bueno, sí, Josué, si yo estoy vivo, Dios tiene un propósito conmigo, ¿o no? Hay algunos hermanos de que entran en depresión, la ansiedad, como dicen allá, el estrés. Dicen. Pero solamente el ponerse a pensar de que Dios nos mantiene con vida es un propósito. Recordemos lo que Dios ha dicho. Yo no sé cuál ha sido su promesa. Cada uno tiene una promesa. Y la promesa en general de la que estoy hablando también es Cristo, al que se le debe obediencia. Dios le había prometido a Caleb esa herencia de la tierra que él mismo exploró. Caleb pudo ver esa fidelidad de Dios. Esa promesa que Dios le dio no se envejeció, hermanos. Es una herencia que no expira. Le dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió.
todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Ay, hermano Caleb, qué arrogante es usted. Ya se le subió, dice. Porque, hermano, si no, dicen allá, cacha, falla, si no picha, ¿cómo es por ahí? No picha, ni cacha, ni deja batear, dice. Es que ya se la creyó, gloria a Dios, hermano. Usted es un hijo de Dios y créalo. Créalo, hermano. Eso es creer de lo que Dios ha depositado en una persona. Eso es lo que Dios ha depositado en una persona y creerlo le hace tener dignidad y caminar como un hijo de Dios. En la incapacidad del hombre, hermanos, siempre se manifiesta la capacidad de Dios. No es creer lo que nosotros, hermanos, como seres humanos, es creer lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. El tiempo, hermanos, de recibir la promesa como herencia pasó tiempo después, conocido por nosotros en el siglo I. Dice la Escritura en Hebreos 1. En el pasado, Dios habló a nuestro pueblo muchas veces, de diferentes maneras, por medio de los profetas. Ahora que estamos en estos últimos días, algunas versiones dicen estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Ya no dice, miren a Abraham, miren del que se aferró a Abraham. Dios nos ha hablado, nos habló a través del patriarca, pero ahora nos habla a través de su Hijo. El escritor de Hebreos dice, Él creó, ¿quién? Jesucristo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. ¿Quién puede dejar herencia? El que es dueño, hermano. A usted le pueden dejar herencia a algo, hermano, y si usted no tiene papel, si esa persona no tiene papeles de algo, cuando usted vaya a reclamar esa herencia, al fulano tal yo no lo conozco, nunca lo conocí. El escritor dice, quien escogió para ser dueño de todo lo que existe. Jesucristo es el dueño de la vida y de la muerte. Ese es el que puede dar vida a todo el que cree. Ese es el que da poder de conquistar gigantes, aunque tal vez antes nos atemorizaban. Hermano, hay muchos que tal vez pelean con esos gigantes y se aterrorizan pensando qué van a hacer si se atreven a afrontar ese gigante. ¿Qué va a pasar si ellos pelean con ese gigante? Y muchas personas caminan por la vida vencidos por los gigantes de la mentira. Su vida misma se convierte en una mentira. Ellos dicen, pero si me atrevo a decir la verdad, se desenreda todo y mi vida va a fracasar. Cuando una persona le da el derecho legal de su vida a que Dios sea el que pelee por él, Dios mismo va a hacer que eso que nosotros pensamos que va a ser destrucción, va a ser una bendición para vida eterna. Fue ese Hijo de Dios que conquistó, hermanos, y recibió la herencia. Pero si una persona no muere, no puede dar herencia. Esa es legalmente lo que significa dejar un heredero. Dice Hebreos 12:2-10. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos.
Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, por el que Él es quien lleva la salvación. Dice Hebreos 9:16. Cuando un hombre muere, deja un testamento. Pero para que pueda cumplirse, es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no vale para nada mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando haya muerto. Por esa razón, dice Hebreos 9:18, también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. El ser humano, al no poder tener la capacidad de cumplir ese pacto, porque no lo pudo cumplir ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni sus descendientes, ni ninguno de nosotros, sino que pudo únicamente Dios hecho hombre cumplir ese pacto en su Hijo. Pero para poder llevar y dar herencia a otros para salvación, para que esa vida eterna que Él mismo tenía pudiera ser repartida en aquellos que creyeron, tenía que morir. Y todo aquel que cree, hermano, en Él, tiene vida eterna. Esa muerte produjo vida en nosotros. Y también el derecho legal para transmitirlo, esa herencia a nosotros. La muerte del testador, hermanos. Hebreos 9:24 dice, pero Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, solo copia del verdadero, sino al cielo, y está presente allí delante de Dios para pedir por nosotros, a favor de nosotros. Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Si fuera así, con Cristo, dice, habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo. Y aquí es donde este ejemplo, hermanos, de Hebreos lo toma como ese sacrificio de Levítico, pero un sacrificio desde el comienzo de los tiempos. Habla acerca de ese sacrificio que Dios hizo con Adán para cubrir sus vergüenzas y no dejarlo salir. Y de ese sacrificio en pacto que hizo también Abraham, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Y Hebreos 9:7, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Hoy nosotros tenemos la participación de la Santa Cena, hermanos. La posibilidad de pasar un juicio, Dios lo permite para que nosotros podamos tener esa frente a frente comunión con Dios como la tuvo con Abraham. Para recordar de ese pacto, hermano, y esa promesa que se le fue dada a Abraham, que él no vio y creyó. Esa promesa que se cumplió en Cristo y que nosotros experimentamos, hermanos, la recibimos. Podamos nosotros participar el día de hoy de la cena del Señor. Una cruz que transformó a creyentes en herederos del reino. Una cruz que transformó a condenados a muerte, a salvos para vida eterna, hermanos. Podamos pasar, hermanos, a... Antes éramos ajenos al reino de los cielos. Hoy tenemos el derecho legal a ser reconocidos como hijos. Dice Gálatas, ahora que ha llegado la fe, ahora que ha llegado el cumplimiento de esa promesa,